el crecimiento en países en desarrollo. La maestra Mónica Mimbrera Delgado nos va a hablar sobre metas de inflación integradas. La doctora Mónica Mimbrera Delgado es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y colaboradora del proyecto de investigación Riesgos y Oportunidades de Desarrollo en el actual marco institucional de las relaciones económicas internacionales. Le cedo la palabra a la doctora Mónica. Bueno, primeramente quiero agradecer la invitación que nos extendió la doctora Eufemia Basilio. Siempre es un gusto estar aquí colaborando. Y bueno, creo que lo que traigo para el día de hoy, quiero que lo pensemos más bien como una reflexión. Previamente el doctor Loría pues ya ha comentado quizás algunas de las cosas que yo también voy a abordar, pero bueno, siempre es conveniente, considero yo, estar puntualizando y recordando algunos elementos de este tema de metas de inflación. La ponencia que tengo preparada, finalmente la nombré Metas de inflación limitantes del esquema en condiciones de inflación estructural. Bueno, para nadie es… ¿Sí está funcionando? A ver, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, haciendo la adopción del esquema de metas de inflación, pues tiene ya varios años en la economía mexicana y como señalaba hace un momento el doctor Loría, pues se trata de un esquema monetario que pues nos ha quedado a deber en cuanto al ritmo de crecimiento económico y la generación de empleos, lo que, como también hace un rato el doctor abordaba, pues este esquema no ha sido capaz de disminuir el índice de sacrificio que, como él señalaba anteriormente, relaciona los costos del desempleo con el combate a la inflación. Adicionalmente, pues esta política convencional de incremento de tasas de interés para contener la inflación, pues sabemos que ha conducido a una serie de distorsiones en la distribución del ingreso y en la asignación de recursos financieros. De hecho, al final de la plática comentaré que dentro de las alternativas que se están o dentro de los posibles escenarios de evolución que tienen las metas de inflación, está la propuesta de metas de inflación integradas que estarían pensando también en la estabilidad financiera como otro de los objetivos a seguir. En la exposición que realizaré a continuación, el interés es reflexionar sobre la pertinencia de este esquema bajo condiciones de inflación estructural. Sabemos que las condiciones estructurales o las deficiencias o limitantes estructurales generan causas diferentes de la inflación para las economías en desarrollo que para las economías desarrolladas. Por eso es que estoy dividiendo mi exposición en los siguientes temas. Rápidamente voy a comentar algunas características del esquema de metas de inflación objetivo. Señalaré también algunas limitantes del esquema en economías con inflación estructural. Posteriormente procederé a explicar dos de los mecanismos de transmisión de la política monetaria y los efectos que estos canales de transmisión tienen sobre variables reales, y concluiré la exposición hablando sobre la pertinencia de generar enfoques alternativos para el diseño de políticas macroeconómicas. Bueno, como ya previamente también el doctor Loría lo había señalado muy adecuadamente, el esquema de inflación, como se ha dicho, se considera en este enfoque monetario, se considera que la inflación es un problema monetario. Y una de las ideas relevantes también tiene que ver con el hecho de que
Los precios son una función de las expectativas de los agentes económicos, por lo que se recomienda que la política monetaria debe basarse en una comunicación constante y transparente de parte de la banca central hacia los agentes económicos, de tal forma que se genere credibilidad y certidumbre acerca de sus decisiones, lo que de acuerdo con este enfoque, pues nos conduciría a un mecanismo de profecías autocumplidas, es decir, los agentes económicos se desenvuelven de tal manera, toman decisiones considerando los comunicados de la banca central que llevarían, según esta visión, a que actúen como lo necesita la banca central para estabilizar los precios. Como ya también se ha dicho, este enfoque monetario tiene como premisa fundamental un banco central autónomo que utiliza a la tasa de interés como el único instrumento de política monetaria para alcanzar la estabilidad de precios. Recordemos que el esquema, pues como ya también se ha señalado, parte de reconocer que la estabilidad de precios es el objetivo prioritario. Hay varios bancos centrales que tienen otros objetivos, otros mandatos. En el caso del nuestro, el objetivo prioritario, fundamental, esencial, es el alcance de la estabilidad de precios. Sabemos que el esquema opera también a través del anuncio de objetivos de inflación de mediano plazo, un banco central autónomo, canales de comunicación constantes y transparentes sobre los objetivos. Sabemos que si revisamos la página de Banco de México, pues podemos encontrar las minutas, los informes, todo, cualquier cantidad de información justamente en este afán. Y bueno, entre otros elementos, pues también detectar las fuentes de presiones inflacionarias para evaluar la trayectoria futura de los precios, así como mediciones alternativas. En el caso de nuestro país, pues están el cálculo de la inflación subyacente. Sabemos también que los esquemas de metas de inflación se sustentan en 3 ecuaciones. En la primera de ellas se vincula la brecha del producto con la tasa de interés real. En una segunda ecuación se relaciona la variación de la inflación como una función de la brecha del producto y de las expectativas de los agentes económicos. Y en una tercera función se define a la tasa de interés nominal como resultado de las desviaciones de la inflación observada respecto a la meta establecida y así también como de la brecha del producto. Recordemos que para el caso de una economía abierta, a este conjunto de ecuaciones se agrega el cumplimiento de la condición de la paridad descubierta de la tasa de interés, de tal forma que el tipo de cambio es una función de la tasa de interés y de ahí que pues todo queda en función de la tasa de interés, lo cual justifica, como decíamos hace un momento, que sea la tasa de interés la que se utiliza como instrumento predominante. Decíamos que desde el punto de vista de este enfoque, alcanzar la estabilidad de precios implica pavimentar el camino o generar las condiciones para que se desenvuelvan con éxito otras variables macroeconómicas. Es decir, desde esta visión teórica es importante alcanzar estabilidad de precios porque eso implica alcanzar el pleno empleo. Y por lo tanto se alcanza la estabilidad macroeconómica. Algunos de los críticos de este esquema señalan que que en algún documento Esteban Pérez Caldentey le llama coincidencia divina, pues sí, que alcanzar estabilidad de precios automáticamente me genera equilibrio macroeconómico, pues es algo que puede cuestionarse.
Otras críticas señalan también la carencia o la falta de atención sobre variables reales como el crecimiento del empleo, el crecimiento del producto, el crecimiento de la inversión. Y otra vertiente de críticas señala que de aquí también esta necesidad que les comentaba hace un momento de que pareciera que este esquema evoluciona a empezar a considerar también objetivos de estabilidad financiera, porque pues después de la crisis de 2008 fue evidente que el manejo de la tasa de interés con apertura de la cuenta de capitales generó escenarios importantes de volatilidad donde los capitales pues se movían de un lado para otro, ¿no? Generando condiciones de fluctuaciones en los mercados financieros. Esto es, bueno, muy rápido, ¿no? Hablar del esquema. Comentábamos que este esquema suele presentar estos 4 canales de transmisión de la política monetaria. Este esquema lo pueden ustedes encontrar en Banco de México. Aquí, además, Banco de México está incorporando el canal de las expectativas. De estos canales me interesa destacar 2 de manera particular que tienen que ver con el impacto que han tenido la política monetaria restrictiva que involucra tasas de interés altas sobre el desempeño de variables económicas reales. Entonces, empiezo explicando uno de ellos, el canal de la tasa de interés. ¿Cómo una política monetaria restrictiva que involucra, por lo tanto, tasas de interés altas, nos va a afectar variables reales? Bueno, este incremento de la tasa de interés sabemos que va a repercutir en la curva de tasas de interés. Esto va a contraer la demanda de dinero de los agentes económicos. Se ajustará también la oferta de base monetaria de tal forma que se va a mantener cierto equilibrio en el mercado de dinero, pero con tasas de interés más altas. El aumento en el costo del dinero va a reducir el gasto de inversión y el gasto de consumo de los sectores que son sensibles a dichas variaciones. Entonces se van a contraer los gastos de inversión de los empresarios, así como los gastos de consumo en vivienda y de bienes duraderos de las familias. Entonces tenemos una disminución en el consumo y la inversión. ¿Qué es el resultado final? Pues sí, la contracción de la demanda agregada. Recordemos que en este esquema monetario ellos consideran que las presiones inflacionarias provienen del lado de la demanda agregada. Al mantener contraída la demanda agregada, reduzco las presiones inflacionarias, pero tengo efectos negativos sobre el producto y la generación del empleo a raíz de que hay una contracción en la inversión y en el consumo. Entonces, ahí hay una primera explicación. Con respecto al canal del tipo de cambio, tendríamos lo siguiente. Si partimos de que, como decíamos hace un momento, estamos en economías globalizadas en las cuales las economías emergentes compiten por la atracción de flujos de capital, bajo el contexto de una política monetaria restrictiva que involucra tasas de interés altas, las autoridades monetarias también van a necesitar atraer flujos de capital, por lo que ofrecerán una tasa de interés que sea mayor a una tasa de interés foránea, pero además van a ofrecer una tasa de interés de paridad, es decir, además de la tasa de interés tengo que ofrecer la cobertura de una variación cambiaria y una prima por riesgo país. Entonces, esto va a implicar que vamos a recibir inversión extranjera, fundamentalmente bajo la forma de adquisición de activos financieros locales. Esto va a hacer que se incrementen las reservas internacionales y que el tipo de cambio se aprecie. La apreciación del tipo de cambio, entonces, va a tener un impacto sobre la balanza comercial porque sabemos que una apreciación cambiaria abarata las importaciones y
le quita competitividad a las exportaciones de la economía doméstica. Y pues estas contracciones de las exportaciones netas terminan también pues teniendo afectación en la producción interna y en la generación de empleo. Entonces, bueno, ante estos escenarios que, bueno, se han presentado muchos trabajos, ahorita el profesor seguramente comentará algunas cosas en sus hechos estilizados, empieza a haber entonces un interés por establecer nuevas propuestas a este esquema monetario y hacerlo partiendo de que somos una economía que tiene deficiencias estructurales, una alta dependencia económica hacia el extranjero que hace que evitemos la depreciación de nuestra moneda para evitar, también recordemos que pues tenemos deuda externa, evitar encarecimiento en los costos de nuestra deuda, etcétera. Entonces, la reflexión que yo traigo tiene que ver con cómo podemos entonces, a partir de este esquema, hacer un cambio. Yo vería tres aspectos. Uno, hacia dónde está evolucionando metas de inflación. Uno de ellos tiene que ver con la propuesta de los grandes organismos internacionales. Hay un documento del Banco de Pagos Internacionales que habla de metas de inflación integradas, que era lo que les comentaba hace un momento. La crisis de 2008 nos vino a demostrar que las variaciones que se está viendo o se vio en esta etapa, un trade-off entre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Porque el manejo de tasas de interés como se dio durante la crisis de 2008 atrajo ciertamente capitales hacia las economías emergentes, que sabemos que en cuanto los Estados Unidos empezó a declarar que iba a regresar a la normalidad su política monetaria, estos capitales regresaron a economías desarrolladas. Entonces, hay un digamos, esta primer vertiente en la cual se hablaría de ampliar la estabilidad de precios con un mandato de estabilidad financiera. Hay otra vertiente que es la que de un tiempo para acá, yo me supongo que impulsado un poco por la presencia de Gerardo Esquivel en Banco de México, tiene que ver con establecer un mandato dual de una manera muy similar a como ocurre en la Reserva Federal de Estados Unidos, y entonces que las decisiones de política se equilibren tomando en consideración no nada más una senda de crecimiento de los precios, sino también variables reales que pudiera ser la generación de empleos. Yo me voy más por proponer una coordinación de políticas macroeconómicas que involucre, porque bueno, en este que les comentaba, pues sería mantener nuevamente bajo Banco de México decisiones macroeconómicas relevantes, aunque bueno, podríamos decir que es un paso. La propuesta que traemos y que rápidamente les comento, pues sería esta coordinación de políticas macroeconómicas en el cual pudiéramos establecer una coordinación entre política fiscal, monetaria, industrial, crediticia. Claro, esto implica romper el paradigma sobre el equilibrio macroeconómico ortodoxo que prevalece sobre esta idea de que estabilidad de precios es sinónimo de estabilidad macroeconómica, sobre el papel que juegan las finanzas públicas. Y otro de los elementos, y ya con esto estoy concluyendo, que también habría que poner y presentar sobre la mesa de discusión, es el marco legal e institucional que rige al esquema de metas de inflación. Recordemos que pues, la autonomía de la banca central es un mandato constitucional, entonces tendríamos que empezar a generar una serie de reformas y establecer quiénes van a ser las instituciones encargadas
de llevar a cabo esta coordinación de políticas macroeconómicas. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora Mónica. A continuación, vamos a escuchar la ponencia del doctor Eduardo Rosas Rojas con las metas de inflación y su impacto en la incertidumbre inflacionaria, evidencias empíricas para América Latina y el sudeste asiático. Eduardo Rosas Rojas es actuario por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en finanzas públicas, maestro y doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue reconocido con la medalla Alfonso Caso de la UNAM. Ha publicado artículos en revistas arbitradas e indexadas, así como capítulos de libro. Sus líneas de investigación son el crecimiento económico y el análisis y modelos de políticas monetarias y cambiarias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, igual que hiciera la profesora Mimbrera, antes de iniciar la exposición quiero darle un agradecimiento muy personal a la profesora Eufemia, la doctora Eufemia, por la invitación que nos hace cada año. Me hubiera gustado mucho haber llegado desde antes a escuchar la ponencia del doctor Eduardo Loría. Quiero decir que para mí es un honor el que él pueda estar aquí presente. Y pues agradecerles a todos ustedes el que puedan compartir con nosotros algunos de los avances que hemos tenido en la investigación. Agradecerle a la profesora Mónica Mimbrera el hecho de que haya hecho una introducción pues muy clara de lo que yo también tenía preparado, pero que en ese sentido me va a permitir concentrarme un poco más en la evidencia empírica, que es quizá lo que más me atrae, sin menospreciar obviamente la parte teórica que siempre debe ser fundamental en una investigación. El tema que hoy voy a presentar trata sobre las metas de inflación y su impacto en la incertidumbre inflacionaria. Traigo un poco de evidencia para América Latina y el sudeste asiático de 1960 a 2017. Ya lo comentaba perfectamente hace un momento la doctora Mimbrera en cuanto a que existe una deuda pendiente en cuanto al crecimiento del producto, el empleo, la inversión y algunas otras variables importantes que también me gustaría abordar. Esta investigación es un trabajo empírico que salió hace algunos meses cuando en la clase de series de tiempo con algunos alumnos descargábamos la base de datos de la Penn World Table y lo primero que se evidencia ahí es que cuando tú obtienes el Producto Interno Bruto y lo divides entre el número de individuos de la nación para obtener el PIB per cápita, vemos una diferencia pasmosa entre las economías del sudeste asiático y las economías latinoamericanas. Si comparamos las principales 4 economías del sudeste asiático contra las 4 de América Latina, pues queda muy claro que el sudeste asiático en cuanto a esta primera variable lo ha hecho bastante bien. Hablando un poco ya sobre términos muy puntuales, el PIB per cápita de un mexicano en el 2014 ascendía a $15,852 anuales, mientras que una persona de Corea del Sur tenía un PIB per cápita de $35,103 anuales. Hace 60 años, seguramente ustedes habrán revisado las estadísticas, la situación era inversa, es decir, los mexicanos ganábamos mucho más que los coreanos y ahora la situación pues se ha invertido, ellos ganan más del doble de lo que nosotros podemos ingresar. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Ya lo decía bien la profesora, es una deuda que se tiene y en este sentido vamos a ver cuáles son las causas, por qué se ha presentado esta discrepancia tan pasmosa. Lo primero que tenemos que hacer es una revisión, como ya lo hizo la doctora, respecto al esquema de metas de inflación. Existe
una cantidad considerable de literatura que aboga por la defensa y otra tanta que la ataca en cuanto a lo siguiente. Se enfatiza la incapacidad y las limitaciones de esta estrategia para estabilizar el nivel y la volatilidad. Mucho se ha centrado en el nivel, pero también es muy importante la volatilidad de la inflación. Y conseguir simultáneamente bajas tasas de desempleo, un alto crecimiento económico en economías emergentes. Esa quizás sería la labor. Por otro lado, existe evidencia favorable que establece que la implementación del régimen de metas de inflación en economías desarrolladas ha mostrado una disminución en la tasa tanto de la inflación como de la incertidumbre inflacionaria. Entonces, pues ahí hay dos vertientes. Entonces había que hacer un poco de investigación estadística para ver en realidad en qué lugar estamos parados. En la siguiente tabla mostramos la implementación del régimen de metas de inflación. La evidencia es para 8 economías, 4 latinoamericanas y otras 4 más para el sudeste asiático, con la respectiva fecha de adopción de las metas, una tasa de inflación a la fecha de la adopción, y algo que me parece muy relevante y que tiene mucho que ver con lo que ya ha comentado la doctora es quién especifica el objetivo de metas. En la mayoría de las economías latinoamericanas lo hace el Banco Central. Mientras tanto, en la mayoría de las economías del sudeste asiático es una labor conjunta entre el gobierno y el Banco Central. Entonces, desde ahí empezamos a identificar algunas características. Como ya lo había comentado, la doctora también había expuesto ahí algunas características que debe de tener este marco de política monetaria. Las voy a enumerar de manera muy sucinta: establecer metas numéricas, un compromiso institucional, tener información inclusiva, no solo de los agregados más importantes, sino de otras variables, una mayor transparencia, sobre eso se ha hablado muchísimo, y que va emparejado con una mejor rendición de cuentas. Sin embargo, Calvo y Mishkin también establecen que en muchas de las economías en desarrollo se presentan algunas limitantes. Estas limitantes tienen que ver, en primer lugar, con una mayor debilidad de las instituciones fiscales. En segundo lugar, con instituciones financieras que tienen menor desarrollo. La tercera obedece a baja credibilidad que tienen los bancos centrales. La cuarta es una dolarización de pasivos y la quinta, una mayor vulnerabilidad a los paros repentinos de los flujos de capital. A continuación, voy a hacer una explicación de cómo todos estos elementos negativos o características negativas del marco impactan directamente sobre la inflación. Respecto a la primera debilidad, una política fiscal irresponsable presiona a las autoridades monetarias para monetizar la deuda, produciendo así un rápido crecimiento del dinero y obviamente una alza en la inflación. En lo que respecta a la segunda, cuando los mercados identifican la debilidad del sistema bancario, se produce una reversión en los flujos de capital, lo que conocemos comúnmente como paros súbitos. Esto deriva en una fuerte depreciación del tipo de cambio, que a su vez conducirá a un incremento en las presiones de la inflación. Además, como resultado de la depreciación, que ya lo comentaba la profesora Mimbrera, las empresas nacionales van a ver incrementado el pago de la deuda que se encuentra denominado en moneda extranjera por la famosa dolarización de pasivos. Lo anterior se ha evidenciado en las crisis gemelas cambiarias y financieras en Chile en 1982, en México en 1994-95, en el sudeste de Asia en 1997, en Ecuador en el 99 y en Argentina 2001, por citar los casos más emblemáticos. La cuarta y quinta debilidad tienen que ver con la mayor preocupación sobre las fluctuaciones de sus tipos de cambio, que ese es otro elemento muy importante, pues debido a su historia de baja credibilidad, podría ser más probable que las depreciaciones lleven a un incremento en la tasa de inflación como resultado de otro fenómeno conocido como traspaso magnificado del tipo de cambio hacia la inflación. En este sentido, la investigación lo que busca es identificar, primero que nada, la causalidad existente entre el nivel de la inflación y la incertidumbre inflacionaria.
En segundo lugar, hacer una medida o una medición, mejor dicho, adecuada del concepto de volatilidad de la inflación o de incertidumbre inflacionaria. Por último, identificar el impacto que ha tenido la adopción de este régimen, de este esquema de metas de inflación en la atenuación o no de la incertidumbre inflacionaria. Entonces, se hizo una revisión completa de la literatura existente en cuanto a las relaciones causales entre inflación e incertidumbre inflacionaria. Nosotros podemos identificar a los principales representantes de estas escuelas o de estas teorías en el siguiente cuadro. Nosotros podemos identificar cómo la inflación causa la incertidumbre y en ese sentido existen dos signos, el positivo y el negativo, lo cual estaría evidenciando pues, el cumplimiento de la hipótesis de Friedman y Boll o la hipótesis de Porgerami y Mascus o de Ungar y Silverfarb. Pero también se ha evidenciado que la incertidumbre inflacionaria provoca un efecto de retroalimentación sobre la inflación, también con dos signos. Y ahí creo que viene la parte más importante de la investigación, porque esos signos, el positivo, nos estaría diciendo que los bancos centrales entonces están actuando como bancos oportunistas. En contraposición, si el signo fuera negativo, entonces nos estaría diciendo que los bancos son estabilizadores. Vamos a ver qué tipo de bancos tenemos nosotros y qué tipo de bancos tienen las economías del sudeste asiático. Esto es lo que acabo de comentar en cuanto al Banco Central oportunista o al Banco Central estabilizador. Se hizo una investigación amplia sobre los principales trabajos desarrollados a nivel mundial sobre estos temas. En el lado izquierdo ustedes pueden identificar todos aquellos artículos que hablan sobre las economías latinoamericanas y del lado derecho todas las investigaciones que se han hecho para el caso del sudeste asiático. Otro punto importante que siempre resalto es identificar qué tipo de modelo se utilizó para hacer una interpretación adecuada de la teoría y poder tener las conclusiones pertinentes. Entonces, también se hizo una revisión completa de la literatura en cuanto a cómo modelar la volatilidad. Ahí hay algunos libros muy interesantes que sirvieron como fundamento teórico para la elaboración del modelo econométrico. Es de decir, sin ánimo de que esto suene a comercial, que hay otros libros muy importantes y que ahora que veo la presencia del doctor Loría, agradecerle por ese muy buen libro de econometría con aplicaciones. Ha servido bastante para esta y otras investigaciones, no solo en cuanto a series de tiempo, sino también en cuanto a sistemas de ecuaciones, ¿no? Este tipo de literatura, si nosotros la combinamos con todos los elementos de revisión histórica de la literatura que he hecho, nos llevaron a mis colegas y a mí a la estructuración de este sistema de ecuaciones. En cuanto a la primera ecuación, nosotros vemos la ecuación de la media y la segunda pues es una ecuación de varianza. La varianza justamente para medir el concepto de volatilidad condicional, en este caso entendido como la incertidumbre inflacionaria. Como seguramente todos ubican, se utilizó un modelo de series de tiempo para datos mensuales, con lo cual se podría capturar además un componente, además de los componentes no estacionales, el componente estacional. Sin embargo, quizá el elemento que a mí más me parece relevante es la phi, que ustedes alcanzan a ver al final de la primera ecuación. Ahí justamente se encuentra incrustada la volatilidad de la inflación. En la segunda ecuación, nosotros podemos ver en esa variable dependiente HT, pues justamente concentrada la incertidumbre inflacionaria. Y del lado derecho, el famoso modelo Garch, pero adicionado con tres variables muy relevantes. La primera es la inflación rezagada a un periodo. Lo que estoy haciendo aquí entonces es hacer la combinación en cuanto a las ecuaciones para poder hacer esa retroalimentación, medir esa retroalimentación aunado a dos variables que capturan el régimen de metas de inflación, y en ese sentido pues hacer un ejercicio pues bastante a lo mejor sencillo pero muy revelador en cuanto al papel que han tenido las metas de inflación sobre la incertidumbre inflacionaria.
He de decir que la literatura nos señala que existen efectos asimétricos en cuanto al poder que tienen las buenas y malas noticias, por lo tanto también se utilizó un modelo de heterocedasticidad condicional asimétrico, el famoso modelo GJR-Garch, con un Garch en media. Los resultados obviamente tienen que pasar todos estos elementos que nosotros identificamos como las pruebas estadísticas para identificar estacionariedad o no estacionariedad, elementos que seguramente ustedes ubican. Sin embargo, aquí quizá el aporte sería la inclusión de una captura de estacionariedad a partir de choques estructurales. La mayoría de los softwares actuales ahora ya traen esa implementación en la que uno puede probar estacionariedad que en otros momentos podría haberse rechazado por no considerar los cambios estructurales. Ahora uno puede identificar efectivamente un cambio estructural, y más si se trata de un periodo amplio de tiempo, la posibilidad de que exista estacionariedad cuando para los demás pruebas no la hay. Entonces, ese es un elemento importante porque además te permite identificar la fecha de quiebre. Entonces, ya teniendo todos estos elementos, se obtuvieron los siguientes resultados. Perdón que los haya pasado muy rápido, pero me parece que por el tamaño no serán identificables. Sin embargo, pues aquí me gustaría más bien platicar los resultados. Los resultados de los principales objetivos macroeconómicos tienen que ver con una identificación de un valor positivo y estadísticamente significativo para el coeficiente de la inflación rezagada a un periodo, para el caso de Colombia, México, Perú, Uruguay, Filipinas y Tailandia. Es decir, prácticamente en todas las economías se cumple la hipótesis de Friedman y Boll. Esto no fue nada nuevo, ya que en la mayoría de las otras investigaciones realizadas para diferentes países, también la mayoría de la investigación empírica revela el cumplimiento de esta hipótesis. Lo importante viene en la segunda ecuación, que es la ecuación de la varianza. Aquí lo que vemos es que se presenta un signo negativo y estadísticamente significativo para Colombia, México, Perú e Indonesia, en tanto que para Uruguay es positivo. El que para todas estas economías se haya presentado este signo indica que los choques ascendentes presentan un mayor efecto sobre la incertidumbre inflacionaria. Quiere decir que aquellas políticas tendientes a generar noticias positivas no se ven compensados con aquellos efectos de las noticias negativas. Lo que quiero decir es que pesa mucho más una noticia negativa, que sería un alza en los precios, respecto a una baja en los precios, que sería una noticia positiva. Aquí vemos que también los coeficientes que miden el impacto de la aplicación del régimen de metas de inflación, refiriéndome específicamente a esas dos tetas, que son las que miden la implementación del régimen y sus resultados en la incertidumbre, pues demuestran evidencia en favor de que la incertidumbre inflacionaria disminuyó desde la implementación de dicho régimen, sobresaliendo el caso de Perú y Filipinas con los coeficientes más elevados. Y entonces hasta ahí todo parecería bien con las metas de inflación. Sin embargo, me parece que ahí falta información adicional, que es justamente esta que acaba de comentar la profesora Mimbrera en cuanto a crecimiento del producto, empleo, inversión, tasas de interés, reservas internacionales. Entonces, lo que hicimos a continuación fue: vamos a ver las políticas, en el contexto económico en el que se implementaron estas políticas en una región y en la otra, y ahí es donde encontramos evidencia que me parece bastante interesante, como la siguiente. Nosotros hemos identificado en este cuadro las 8 economías, y en la parte superior hasta parece que lo traíamos preparado, vienen en ese orden las deudas que acaba de comentar la doctora Mimbrera en cuanto a crecimiento del producto, en cuanto a la tasa de empleo, en cuanto al comercio exterior y la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB. Lo que puedo decir en cuanto a estos elementos es que la región del sudeste asiático ha mantenido tasas de crecimiento del producto superiores a las observadas en América Latina.
Los resultados sobre la disminución de las tasas de desempleo también le son favorables a la región asiática. He de decir que a partir de la identificación de la fecha en la que se implementaron las metas de inflación, se dividió la muestra en un antes y en un después, y lo que hicimos a continuación fue el comparativo entre cómo estaban antes y cómo estaban después. Lo que hemos encontrado es que las economías del sudeste asiático desde antes lo venían haciendo bien y ahora lo han hecho todavía mejor en comparación con lo que hemos hecho en las economías en Latinoamérica. Antes lo hacíamos medianamente bien, ahora lo empezamos a hacer mucho peor. En cuanto a la variable de comercio, se ha visto duplicada en Tailandia, en Corea, después de la adopción del esquema de metas de inflación. En América Latina esta situación solamente se observa en el caso de México. Finalmente, en la columna correspondiente al crecimiento de la inversión, de la formación bruta, como porcentaje del producto, una vez más, la región del sudeste asiático ha tenido un mayor crecimiento en este rubro, no solo antes, sino después de la adopción del esquema. Se aprecia cómo antes de la implementación del régimen de metas de inflación, las economías también sufrieron periodos de hiperinflación. Ahí vemos específicamente algunos ejemplos, como podría ser el peruano, que llegó a tener hasta una inflación de 7.481.6% en 1990. En lo referente a la tasa de interés, fíjense ustedes que se ha utilizado, sí, como el instrumento, pero la política de los bancos centrales se ha orientado más bien a la disminución de la tasa sustancialmente como un instrumento anticíclico en la mayoría de las economías del sudeste asiático. Entonces, ese es otro elemento muy relevante en cuanto a al tipo de política que han tomado ellos y el tipo de política que se han tomado en estas latitudes. Y la que me parece sumamente también relevante es la rápida y significativa expansión de las reservas internacionales, que ahí sí, para ambos grupos de economías, han tenido un incremento considerable. Esta acumulación fue especialmente pronunciada en México, pero sobre todo en Tailandia, en Corea e Indonesia. El fenómeno resulta enigmático, ya que la celebrada flexibilidad del régimen cambiario se definió precisamente en el argumento de que, bajo el esquema de metas de inflación, los bancos centrales obtendrían libertad en sus políticas monetarias y no necesitarían mantener reservas en moneda extranjera para defender la tasa objetivo de su tipo de cambio. Los proponentes del régimen de metas de inflación argumentan la necesidad de acumular estas reservas derivada del mantenimiento de la estabilidad de precios que ya se mencionaba en contra de los posibles choques. Sin embargo, la emblemática defensa de la estabilidad de precios se ha logrado en gran parte a expensas de grandes y costosos fondos que se mantienen prácticamente inactivos en las arcas de los institutos centrales, lo cual estaría reflejando una muy cuestionable política en una época de desempleo prolongado y de lento crecimiento económico. ¿Cuáles serían entonces las soluciones o qué es lo que se ha planteado? En la literatura referente a estos temas, hay dos investigadores, tres, Epstein, Yelland y Lim, que hacen una propuesta muy similar a lo que comentaba hace un momento la doctora Mimbrera en cuanto a lo que se tendría que hacer. El primero de los puntos, o la primer política, mantener un tipo de cambio real competitivo, como el que implementó Corea del Sur. Número 2, una implementación de controles de capital, que no es otra cosa más que impuestos sobre los flujos de corto plazo. Esto lo han hecho varias de las economías del sudeste asiático. En América Latina quizá el único representante es Chile. En el punto número 3, una declaración explícita de las metas, pero como bien decía la profesora Mimbrera, no se trata solamente de una definición en cuanto a la meta de inflación. Tendría que también definirse una meta en cuanto al producto, una meta en cuanto al empleo y una meta en cuanto a la inversión. Finalmente, programas de crédito focalizado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que se orientan a las exportaciones. Respecto a la ecuación de la media condicional,
para concluir, vemos que se cumplieron las hipótesis más importantes, en este caso la de Kuckerman y Meltzer, la que nos arroja una posición oportunista. Aquí es muy emblemático el tipo de posición que adopta un banco. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las economías en América Latina y en el sudeste asiático propugnan por una mayor incertidumbre, y esta mayor incertidumbre es en aras de generar un mayor rendimiento de las inversiones especulativas. Sin embargo, aún con estas reglas de juego un tanto leoninas para generar incertidumbre y en ese sentido favorecer los capitales especulativos, las economías del sudeste asiático han logrado poner los candados en donde se necesita y han logrado implementar políticas que yo llamaría de corte anticíclico, y con lo cual pues han incrementado su crecimiento, han disminuido el desempleo, han aumentado la inversión en capital, cosa que no hemos hecho las economías latinoamericanas. Entonces, pues me parece que es interesante voltear hacia las economías latinoamericanas. Esto es obviamente un somero esfuerzo de identificar algunas variables estadísticas. Sin embargo, me parece que hay mucha investigación que se tendría que realizar en cuanto a las políticas que han funcionado en esta otra parte del hemisferio y empezar a modificar pues lo antes posible nuestras políticas. Esa es la bibliografía que he utilizado, además de otra que si estuvieran interesados pondría a su disposición. Y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rosas, por su participación. Continuamos con la doctora Reina Rosas Coronel. Muchas gracias. Con el tema reorganización del gasto público versus la austeridad fiscal, un análisis del PEF en la cuarta transformación. Bueno, la doctora Reina Rosas Coronel es doctora en Economía por la UNAM del campo de Economía Financiera, ayudante de investigador y profesora de la Facultad de Economía. Ha sido ayudante de profesor de asignatura y docente del Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación e interés son gasto público y multiplicadores fiscales. Le cedo la palabra a la doctora. Gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Como ustedes se darán cuenta, esta es una presentación en conjunto con la doctora Levy, la cual me pidió les notificara que una disculpa por no estar ella aquí presente, pero bueno, alguien tenía que dar clases, y a ella le tocó a ella, entonces me encargó que hiciera eso. Nosotros en esta presentación queremos hacer énfasis en la política del actual gobierno. Nosotros ya tenemos como que el concepto de que austeridad fiscal y esto lo queremos nosotros cuestionar si realmente es una política de austeridad o es más bien una política de reorganizar las prioridades del gasto público y hacer frente a aquello que se ha dejado a un lado por tantos años. Nosotros comenzamos con dos ideas centrales. Primero, que la inversión es la variable clave que te genera un crecimiento económico y que ya no lo habían dicho teóricos como Keynes, como Kalecki, que los privados no están en condiciones de generar ese monto de inversión necesario para generar crecimiento económico. De aquí que el gobierno tenga que intervenir en la economía, por eso tiene un gran papel. Pero bueno, estas tres variables incursionan en otra discusión. ¿Se necesita primero tener ingresos para generar inversión o se necesita primero generar la inversión para poder generar ingresos? La primera postura pues te señala que el gasto público no puede intervenir en la economía y de hecho la política fiscal a grandes rasgos en este sentido se engloba en reducir la participación del gobierno y que sea austeridad fiscal para así generar crecimiento económico. Esto lo hemos visto después del 2009 allá del otro lado del charco, ¿no? Dirían. La segunda postura te hace énfasis en que la inversión es elemento clave para lograr el pleno empleo
la política fiscal que aquí se debe de seguir es anticíclica. Nosotros realizamos la investigación en este marco teórico, ¿no? Nosotros partimos de otro supuesto central, que sabemos en nuestras clases de macro que la inversión es inestable. ¿Por qué es inestable? Bueno, perdón, la demanda es inestable específicamente por la inversión, ¿no? Por tanto, el gobierno debe de garantizar que haya inversión para generar crecimiento y que esto se refleje en una distribución del ingreso. Encontramos en la literatura varias explicaciones acerca de por qué hay una inestabilidad o por qué hay una subinversión, y nos damos cuenta que es en gran parte por el mercado financiero y porque hay una recirculación parcial de las ganancias al sector productivo. Esas son las dos principales explicaciones. En todo este contexto, que se los acabo de resumir muy rápido, queremos nosotros caracterizar la política pública de la 4T y queremos cuestionar, ¿es la austeridad republicana como nosotros la conocemos en nuestros libros de texto? El gobierno nos habla de la austeridad para atacar la corrupción, que es su principal discurso que hemos escuchado, o realmente plantea una reorganización del gasto público. Les comentaba, a grosso modo, que nosotros encontramos que Keynes señala que la subinversión existe en la economía porque hay otro lugar donde las ganancias son más rentables y se obtienen en el corto plazo. Este es el mercado financiero. El mercado financiero hace que las personas revalúen sus inversiones, obtengan ganancias financieras y que haya una constante especulación que haga que sea más atractivo destinar esos recursos en ese mercado que a la economía real. De ahí que Keynes, allá en la década de los 30, propusiera tres políticas: una eutanasia a los rentistas, es decir, bajen la tasa de interés para que no sean atractivos y ese recurso lo destinen al sector real, y garantizar una inversión de pleno empleo a través de dos mecanismos: una socialización de la inversión y la creación de un Fondo Nacional de Inversión. ¿Qué quiere decir estas propuestas? Bueno, el gobierno debería de estimular la inversión a fin que la inversión privada se sumara a esta política y debería de garantizar un costo de la inversión baja. Kalecki da otra explicación un poco parecida, pero él dice: la subinversión en la actividad económica o en la economía se da porque las ganancias que obtienen las empresas no regresan a la producción, una parte se va al sector financiero. De ahí que existan esas fugas de recursos que se puedan destinar a la inversión. Y bueno, Kalecki también decía, algo que se ha generado es que el gobierno da prioridad al sector privado, amplía su déficit generando infraestructuras, subsidiando ciertos insumos para generar estas ganancias, ¿no? Y de cierto modo, Kalecki había propuesto reducir esto a través de aplicar un impuesto a lo que él llamó el capital ocioso, ¿no? Nosotros señalamos de estos dos autores, pero principalmente Kalecki, que hay una disputa política entre el sector privado y el sector público. El sector privado es el que tiene un poder sobre la política económica, específicamente sobre el nivel de empleo, que se pone en conflicto cuando el gobierno quiere intervenir directamente. El sector privado también tiene problemas con la intervención pública directa, pero está a favor cuando el gobierno da recursos a las personas para que estos puedan demandar sus bienes, ¿no?, a través de los subsidios. Y bueno, hay una disputa acerca de la distribución del ingreso. Los capitalistas, los inversores, no quieren cederle poder a los sindicatos ni quieren reducir sus ganancias a costa de mayores salarios. Entonces, esto lo dejó un poco claro Kalecki allá en la década de los 40, ¿no? Y nosotros lo traemos un poco a colación porque creemos que eso es lo que actualmente pasa. Entonces, nosotros nos cuestionamos, ¿cómo debe de intervenir el gobierno entonces? De Keynes nosotros sabemos que en periodos de crisis económicas todos están a favor de utilizar el déficit público. En periodos normales, pero que hay que definir qué es normal para entender en economía, hay una disputa en qué debe de haber déficit y en qué debe de haber superávit. Nosotros señalamos, revisando a Keynes, que él señala que debe de haber un
superávit en la cuenta corriente del gobierno, es decir, debe de reducir el costo del pago de los salarios, en materiales y suministros, en transferencias esencialmente. Y debe haber un déficit constante en la cuenta de capital. El gobierno debe de generar una política de largo plazo de inversión y debe mantener por ciertos periodos este déficit. Aunque Keynes estaba a favor del déficit, también estaba de acuerdo en que no debía de mantenerse de manera ilimitada, ¿no? Y aquí señalamos una cita que hace alusión a la propuesta de Lerner, ¿no? Sobre las finanzas funcionales, que decía: el gobierno debe de gastar y proveer de bienes y servicios a toda la sociedad sin importar cuánto es lo que tenga que incurrir en déficit y en qué periodo tenga que volver a llegar al equilibrio. Keynes dice, el gobierno tiene esa responsabilidad, pero no debe de hacerlo de manera indefinida. En el caso de Kalecki, él dice, bueno, el gobierno debe de intervenir a través de su gasto público, impulsando esencialmente la inversión y complementándola con los subsidios. También él propuso políticas impositivas, que bueno, en el caso de México pues sería creo que muy difícil y cuestionable que se pudiera realizar. Bueno, si se darán cuenta, nosotros hacemos una diferencia entre la parte corriente y la parte de capital, porque consideramos que tienen un impacto completamente diferente, ¿no? Y de ahí que sea importante decir, sí, el gobierno ha gastado, pero hay que saber en qué ha gastado. Nosotros hemos calculado y hemos obtenido que el gasto corriente, los dos gastos tienen un impacto en la economía, solamente que el gasto corriente lo tiene en el muy corto plazo. Mientras que el gasto en capital tiene un crecimiento porque en el largo plazo, porque te genera encadenamientos productivos, porque te emplea capacidad instalada que se encuentra ociosa, ¿no? Sin embargo, economías como la mexicana, que tienen una gran apertura comercial, tienen un gran problema. Hay una gran fuga de capitales, una gran fuga, de este efecto multiplicador, de ahí que sea interesante empezar a ver sobre políticas industriales, ¿no? El análisis se hace en el marco del 2000 a la fecha, pero bueno, nosotros les mostramos aquí cómo este modelo de acumulación liderado por las exportaciones pasó por una serie de fases, ¿no? Donde deja a un lado la participación del gobierno, donde empieza a haber una política fiscal de equilibrio y donde el superávit primario es un indicador clave de política macroeconómica, ¿no? La primera fase, bueno, está toda esta parte de la apertura, la autonomía del Banco Central, la política fiscal es relegada y empiezan a haber una dominación de las políticas financieras, el sistema financiero se empieza a hacer un poco más complejo, la economía, la inversión extranjera directa empieza a tener una mayor participación en México. Y bueno, y hacemos una tercera fase de este modelo en el 2008, ¿no? Donde llamamos a dos momentos claves. Una gran liquidez externa, una gran entrada de influjos de capitales a la economía mexicana y las reformas estructurales del 2013. Estos cambios nos llevaron a tener este comportamiento macroeconómico. La línea roja representa el crecimiento de México entre 2000 y 2018. Sabemos que estuvo alrededor del 2%, estuvo alrededor del 2%. La línea verde son las exportaciones que, como observan, tiene un crecimiento, y la línea negra es la inversión, la formación bruta de capital fijo, que como se puede observar en esta gráfica, tiene una caída. Entonces nosotros decimos, es un modelo que se ha basado en crecer con base en las exportaciones, pero con una reducida inversión, una reducida inversión. La política neoliberal ha tenido como retórica el uso de una austeridad fiscal. Aquí les muestro el balance público, lo verde es lo presupuestado y lo rojo es lo ejercido. Nosotros vemos que en el discurso todos los gobiernos, incluso el actual, plantea un superávit tanto primario como un superávit operacional.
pero en la realidad ha tenido un déficit. Específicamente, las líneas que están en color negra y en azul hacen énfasis en que entre 2009, en el periodo de la crisis, y después de las reformas estructurales, hay un alto déficit, un déficit que oscila alrededor del 4% del producto, ¿no? Pero aquí nosotros nos cuestionamos, ¿por qué con este déficit los capitales nacionales y transnacionales no han saltado o no han emitido algún pronunciamiento? Bueno, sabemos que en el 2009 fue una política que adoptaron la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo. En el 2013 fue una política donde el gobierno tenía que gastar, pero también daba prioridad a la inversión privada para participar en sectores estratégicos, ¿no? Aquí les muestro el gasto público entre presupuestado y ejecutado entre 2000 y 2019, y el principal rubro que capta recursos es el gasto corriente. Entre 2009 y 2015 el porcentaje mayor captado fue del 15% como respecto al PIB. Y el segundo, del lado derecho, izquierdo para ustedes me parece, es el gasto de capital. El valor máximo que ha obtenido este rubro ha sido de 6.2%, y esto fue como respuesta a la crisis del 2009, cuando querían salir de este bache y impulsar una política de inversión, ¿no? Igual, los resultados sobre el presupuesto entre 2000 y 2018 muestran que el principal interés del gobierno ha sido generar un desarrollo social, un desarrollo social, pero nos damos cuenta que no ha reducido la pobreza. Y el desarrollo económico podríamos decir que es su segunda prioridad, y ha representado porcentajes muy, muy bajos. No alcanzo a ver, pero son como alrededor del 7% del PIB, ¿no? Pero bueno, llegamos a lo que nos interesaba. Haciendo este recorrido teórico y acerca de lo que se ha observado en la economía, ¿qué plantea esta cuarta transformación? Se postula que hay una política, se debe trabajar con una política de austeridad fiscal, considera que se debe de dar certidumbre al gasto privado y que debe de incorporar políticas contracíclicas que den viabilidad en el largo plazo. Pero, ¿qué es austeridad? Nosotros en nuestras clases de macro sabemos que cuando hablamos de políticas de austeridad estamos hablando de una reducción del gasto público o un incremento de impuestos. La política actual, ni una ni otra se ha llevado a cabo. Para ellos, la austeridad republicana en términos es el uso eficiente y racional de los recursos con los que cuenta la nación para emplearlo a fin de satisfacer los derechos humanos de todas las poblaciones. Incluso ellos consideran a los inmigrantes en su Plan Nacional de Desarrollo, y en sus leyes son una parte que también quieren proteger, ¿no? Con esta definición y con lo que ellos plantean en términos de política fiscal, nosotros planteamos que el nuevo gasto público tiene como eje reorganizar partidas, no reducirlas. ¿Para qué? Para que haya una mayor distribución del ingreso y para generar proyectos económicos que detonen el crecimiento económico. En estas gráficas les mostramos los años 2017, 2018 y 2019. El último habla acerca de cuánto representa del PIB el gasto de corriente y el gasto de inversión. Ambos crecieron respecto al año pasado. El crecimiento es de 0.3, 0.4. ¿Es muy bajo? Sí, es muy bajo, pero bueno, representa millones de pesos que van a subsanar ciertas necesidades de ciertas poblaciones, ¿no? Si nosotros analizamos la tasa de crecimiento, vemos al final que el que ha experimentado un mayor crecimiento es el gasto corriente, el gasto de capital seguido del gasto corriente. ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades son el crecimiento económico, que es la barra que está en gris, quiere estimular el crecimiento económico seguido de las prioridades sociales y reducir, redujo los montos destinados a las funciones del gobierno.
Analizando cuáles son los componentes del desarrollo social, nosotros nos damos cuenta de dos cosas. Primero, la protección social en este presupuesto representó casi el 40% del gasto programado. Educación el 28% y salud el 22%. Pero hay que llamar la atención aquí, este gobierno se le cuestionó porque redujo estas partidas, pero si nosotros analizamos los presupuestos anteriores, es una tendencia que se viene presentando, no es nueva, ya viene esta tendencia, ¿no? Si nosotros analizamos los componentes del desarrollo económico, nos damos cuenta que en todos los presupuestos el que más ha captado es el sector de energía. Transporte y agricultura son los que le siguen en captación del presupuesto, aunque en todas las demás partidas sí hay una disminución, pero también es una tendencia que se viene presentando en presupuestos anteriores. Bueno, con esto nosotros decimos, ¿qué busca la nueva política económica? Bueno, según el Plan Nacional de Desarrollo, generar empleo. También busca redistribuir la riqueza a través de reducir la pobreza. Actualmente hay una discusión si en México existen 52 millones de pobres o 90 millones de pobres, que comparado con el total de la población es significativo. Entonces, el gobierno actual ha apostado a incentivar el mercado interno a través del gasto social, dar recursos para consumir y estimular el mercado interno y generar políticas de inversión entre el gobierno y privados, porque él no ha apostado porque sea únicamente financiado por el gobierno, ¿no? Entonces, la política es combinarlas para generar un crecimiento económico. Pero ¿cuál es el problema que presenta el gobierno? Bueno, el gobierno a esta mitad del primer semestre solamente ha erogado una cuarta parte de lo que es presupuesto. Solamente ha gastado el 24% del gasto total aprobado para este 2019. Esta gráfica les presentamos el poder ejecutivo y los ramos generales y el porcentaje de gasto de avance. La secretaría que más ha gastado es energía y ha gastado con alrededor ha erogado el 46% de lo programado. Y quienes menos han gastado es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo tanto, la obra pública alguna se ha mantenido estancada. Aquí les mostramos el gasto público en su forma funcional, es decir, aquellas actividades que realiza el gobierno para generar desarrollo. La prioridad es desarrollo, mejor dicho, el que capta mayor presupuesto es el desarrollo social porque son altas partidas, no puede reducir y eliminar todos los programas sociales. Pero el que ha tenido una mayor ejecución en su gasto ha sido el desarrollo económico, 24.8 de avance con respecto a 24.4. Aquí quiero llamar la atención, el gobierno ha creado 719 programas presupuestarios. De estos, los principales se concentran en bienestar, en trabajo social y prevención, en trabajo y prevención social, y en energía. Y aquí les presentamos el gasto programable en su forma económica, lo que está señalado con líneas. Bueno, aquí el principal rubro ha sido subsidios, es a lo que más se le presupuestó. Sin embargo, el gasto que se ha ejecutado ha sido muy poco. Las barras negras son las partidas o los capítulos que más gasto han ejecutado, y el rojo es el que menos ha gastado, que sería en este caso obras públicas, ¿no? Que es a lo que nosotros le apostamos como crecimiento, te puede generar crecimiento económico. ¿Cuáles son las conclusiones? Nosotros señalamos que el gasto público es fundamental para generar crecimiento económico. Nosotros consideramos que hay una nueva forma de hacer política económica porque, a diferencia de otros presupuestos, se quiere estimular el desarrollo económico. Se resalta que en el presupuesto de este año no se ha reducido el gasto público con respecto a presupuestos anteriores, entonces no podemos hablar de austeridad en el sentido de lo que nosotros conocemos, ¿no? De disminución en el gasto o aumento de impuestos. Y sí, señalamos, hay un gran rechazo del sector privado a la política pública. ¿Por qué? Porque ha visto mermado y afectado sus intereses, ¿no? El sector privado acepta las políticas de subsidios, no se ha opuesto, o no, al menos yo no he escuchado noticias donde se queje por el programa de jóvenes construyendo un futuro, a donde les trabajan y ellos no están pagándolo, pero sí se oponen cuando son políticas de inversión, ¿no? El aeropuerto, refinerías, etc.
En México, históricamente, el sector privado no ha pagado impuestos y podríamos decir nosotras que el sector privado en México ha sido el más apapachado de todos. No ha tenido grandes ganancias a costa de millones de mexicanos. No se observa una política de austeridad fiscal, como a lo mejor sí se implementó en la década de los 80 o en la crisis del 95. Señalamos que hay un reordenamiento del gasto público y hay focos rojos. Apenas el monto del gasto público que se ha gastado es del 24%. Gracias. Perdón. Agradecemos a la doctora Reina Rosas Coronel por su participación y ahora tendremos a la doctora Violeta Mireya Rodríguez del Villar con el tema La necesidad de administrar el gasto público en equidad de género de México con un enfoque contracíclico. La doctora Violeta tiene un doctorado en Economía por la UNAM, es investigadora asociada C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ha publicado 22 artículos o capítulos de libro y está adscrita a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Sus líneas de investigación son déficit público e intercambio comercial y financiero de México en el exterior. Le cedo la palabra a la doctora Rodríguez. Gracias, agradezco para empezar a la doctora Eufe que fue tan amable de invitarme a su muy interesante seminario. Y pues bueno, yo me voy a permitir hablar de un tipo de gasto que es muy específico, el gasto público sensible al género. Este tipo de gasto es un gasto que el gobierno mexicano en particular realiza como parte de su compromiso, del compromiso que adquirió al adherirse a la Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que llevó a cabo la ONU. Este tipo de gasto es ejecutado por el gobierno a través de un programa que se llama Programa para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, el cual forma parte del conjunto de programas transversales que está implementando el gobierno mexicano, también como parte de sus compromisos con la Organización de las Naciones Unidas, para incorporar el enfoque de derechos humanos a las acciones públicas. Esta propuesta de incorporar el enfoque de derechos humanos significa llevar a la práctica un enfoque de administración de las finanzas públicas que entra dentro de las nuevas finanzas públicas, de la propuesta de las nuevas finanzas públicas, y específicamente se inscribe en el enfoque de las finanzas públicas integradas. La idea fundamental es que a través de un proceso de análisis de las principales necesidades que tiene la población en materia de derechos humanos, el gobierno vaya por etapas buscando compensar o garantizar que se cumplan estos derechos para la mayor parte de la población en todas sus actividades públicas, ¿no? Desde la programación, planeación, programación, presupuestación, ejecución y control del gasto, debería irse incorporando el enfoque de derechos humanos de tal forma que todos los recursos que tiene el gobierno se orienten a este objetivo de combatir la discriminación y la desigualdad. Se trataría de un proceso por etapas que iniciaría entonces con el análisis y la estimación de cuáles son las necesidades, después la planeación de cómo se van a satisfacer esas necesidades, la implementación de los programas que surjan de esa planeación y después su monitoreo. Es todo un proceso por etapas que se espera que implique que cada vez mayores, una mayor cantidad de unidades responsables de ejecutar el gasto y una cantidad cada vez mayor de programas presupuestales
incorporen estos recursos, ¿no? La idea es que en el marco de recursos restringidos que afecta a las finanzas públicas desde hace muchos años, logren conjuntarse todos los recursos que las unidades ejecutoras de gasto y los programas presupuestales utilizan para un solo objetivo, ¿no? Y entonces todos esos recursos se dirijan, digamos, a ese objetivo común y sean más eficientemente utilizados. Entonces, lo que se espera es que cada vez más programas y oficinas públicas tomen este gasto y logren combatir la desigualdad. En particular, de los programas transversales, yo les voy a comentar acerca del programa de equidad de género. En el caso de México, bueno, lograr que el gasto en equidad de género se programara y se ejerciera, fue todo un logro que inició efectivamente desde los 90, pero logró cristalizar hasta 2008, inició en 2008 con la incorporación al presupuesto de egresos de la Federación, precisamente del enfoque de género, bajo esta visión, ¿no? Donde se habían primero detectado todas las necesidades, después se planeó un programa que fue el programa para la igualdad de las mujeres y los hombres, que incluiría recursos de varias unidades responsables de gasto y varios programas presupuestales, ¿no? Y posteriormente este programa se presupuestó y se incorporó al presupuesto de egresos de la Federación. En 2011, además, este mismo enfoque se incorpora a la cuenta pública de la Federación. Posteriormente se extiende el mismo enfoque para atender las necesidades de diversidad cultural, diversidad etaria, de discapacidades y la problemática ambiental, tanto en el presupuesto de egresos como en la cuenta pública y en los informes de finanzas públicas trimestrales. Finalmente, en 2013 se supone que se comienza con la planeación de mediano plazo al incorporar todos estos enfoques al Programa Nacional de Desarrollo. A raíz de esto, bueno, surgieron varias fuentes de información. En particular, desde 2008 se maneja el sistema de estadísticas de los padrones de los programas gubernamentales que maneja INMujeres. Este sistema lo que reúne básicamente son los recursos que otorgan subsidios directos a la población, ¿no? Es una parte del gasto total que se realiza con enfoque de género. Sin embargo, o más bien este sistema reúne la información de todos los gobiernos, tanto del federal como de los gobiernos subnacionales. También tenemos los presupuestos de egresos, tanto de la Federación como de las entidades federativas, y en el caso de la Federación tenemos el informe trimestral sobre la situación económica y la cuenta de la Hacienda Pública. De todas estas fuentes, yo solamente les voy a platicar lo que ocurre con las dos últimas fuentes, porque la primera, bueno, tiene, digamos, unas particularidades que hasta 2015 la hacen no comparable con los informes que tenemos en el presupuesto, con los datos que tenemos en el presupuesto y los informes trimestrales y la cuenta pública. Bueno, aquí tenemos, ahora sí ya pasamos a los datos, qué ha sucedido con el gasto en equidad de género. Nosotros tenemos que el conjunto de programas transversales, estos son, más bien aquí en este cuadro pueden ver el conjunto de programas transversales. Como podemos ver, a pesar de haber sido uno de los primeros objetivos en transversalizarse en el presupuesto, el gasto en equidad de género no ha sido uno de los que mayor participación ha tenido dentro del gasto neto ni dentro de los programas transversales. De por sí los programas transversales tienen un presupuesto, no han tenido un gran presupuesto, apenas son la mitad del total de gasto, ¿no?, que tiene el gobierno. Se esperaría que la totalidad del presupuesto fuera parte del presupuesto transversal, y de este podemos ver que el gasto en equidad de género es el tercero menos favorecido. Entonces, bueno, no es realmente una prioridad. Sin embargo, pues la idea sería revertir esta participación tan baja, ¿no?
En realidad, todas las unidades responsables de gasto, todos los programas deberían tener el gasto para la equidad de género, deberían tener una proporción de gasto para la equidad de género. Como podemos ver, a su vez, por otro lado, en realidad el gasto para la equidad de género ha tenido un comportamiento acíclico, esto es, no es muy ni procíclico ni contracíclico. En la línea amarilla es el ciclo del PIB. Podemos ver que el gasto para la equidad de género o el gasto sensible al género en realidad es insensible al ciclo. Sin embargo, una vez que nosotros lo partimos o lo dividimos en dos componentes básicamente, el que ha estado financiando aquellos programas que han ejercido o que han sido financiados con recursos para la equidad de género un periodo mayor al promedio, como vemos, tiene un comportamiento que es procíclico, sobre todo a partir de 2016, y de hecho, bueno, desde 2013 ha sido procíclico, totalmente procíclico. Por otro lado, tenemos aquellos programas de corto plazo que han ejercido recursos para la equidad de género un periodo menor a la media. Son los que están compensando el comportamiento procíclico. A partir de 2014, básicamente, este tipo de programas tienen un comportamiento contracíclico. Son los que explican que en el total el gasto para la equidad de género sea cíclico, no se comporte conforme al ciclo. Hay unas características específicas que hacen, sin embargo, indeseable este comportamiento. O sea, lo que uno esperaría es que efectivamente no sea procíclico el gasto para la equidad de género. Nosotros esperaríamos que el gasto para la equidad de género esté financiando las acciones a favor del género, a favor de lograr la equidad para las mujeres de una manera constante, independientemente de cómo se comporte el ciclo. No querríamos que se abandonen estos programas porque cae el PIB, ¿no? Sin embargo, este comportamiento que se ve como bueno, en realidad tiene algunos detalles que son indeseables. Por un lado, lo que estamos viendo es un estancamiento del proceso de transversalización para la equidad de género. Ya lo vimos, en realidad, por un lado, son muy poquitas las unidades responsables que están participando o que están programando gasto para la equidad de género. En total, el sector público presupuestario en el último presupuesto de egresos contempló 1,392 unidades responsables de gasto. De estas, apenas 192 estaban ejerciendo recursos para la equidad de género. Estamos hablando de apenas el 10%. Por programas sí vemos una mayor participación. Podemos ver que el sector público presupuestario ya en los hechos contempló 589 programas. De ellos, 100 son programas que contemplan recursos para la equidad de género. Sin embargo, pues esto nos denota un estancamiento en cuanto al avance o la inclusión de nuevos programas y nuevas unidades responsables de gasto en la ejecución de este tipo de recursos. Esto es muy claro cuando lo vemos por unidad responsable. Y bueno, si nosotros, sin embargo, dividimos estas unidades responsables por la duración o por el periodo que han ejercido este tipo de recursos, podemos ver que hubo una importante caída de las unidades responsables que ejercieron estos recursos por más tiempo. Esto es, que han tenido programas para la equidad de género que han estado ahí permanentemente durante más tiempo. Cayeron prácticamente a la mitad si lo comparamos con respecto al máximo que obtuvieron en 2016. Si bien la caída más importante se da en 2019, lo cual quizá podría asociarse al cambio de gobierno, en realidad ya estábamos observando un estancamiento desde 2016, ¿no? Aumentaron por contraposición, o la imagen espejo de esto es que aumenta la cantidad de unidades responsables de gasto que ejercen este tipo de recursos
en el corto plazo, solamente en el muy corto plazo. Si lo vemos por programa presupuestal, bueno, vemos que la participación ha permanecido estable, que la cantidad de programas que se incluyen en este tipo de presupuesto ha permanecido constante, lo cual nos refleja el estancamiento, pero lo que vemos otra vez es que hay un aumento o la tendencia creciente de aquellos programas que tienen menor cantidad de años participando en este tipo de gasto. Por otro lado, aparte del estancamiento en el proceso de transversalización, estamos viendo una concentración de este tipo de gasto en unidades responsables y programas presupuestales precisamente que menor cantidad de años tienen ejerciendo este tipo de recursos, pero que también son las que tienen una menor cantidad de beneficiarios. Y ahí es donde el problema comienza a volverse grave. No solamente se trata de que tengamos un proceso de transversalización estancado, de que no se esté cuidando, digamos, la equidad de género tanto como se hizo al principio, ¿no? Sino que además estos recursos se están destinando a aquellos programas que tienen menor cantidad de beneficiarios. Aquí tenemos el gasto en millones de pesos de 2019 que se ha ejercido, el gasto para la equidad de género que se ha ejercido desde que comenzó a reportarse este tipo de gasto. Como podemos ver, tuvo un crecimiento explosivo el gasto de aquellos programas de corto plazo, ¿no? Por contraposición, cayó significativamente el gasto de los programas de largo plazo. Si nosotros vemos los millones de beneficiarios, esto ocurrió desde 2015, 2016, entonces no podemos hablar que sea una tendencia que surgió por el cambio de gobierno, es una tendencia que ya había venido ocurriendo desde antes. Al mismo tiempo hubo un cambio en la pendiente de los beneficiarios de estos programas, como podemos ver de una tendencia creciente, se achata la tendencia y esto es completamente explicado por la caída que tuvo la cantidad de beneficiarios debido a que se dejaron o a que se disminuyó el gasto de los programas de largo plazo. Si nosotros lo vemos ya en cantidades, los programas de corto plazo representaron el 0.1% del total de programas que contaron con recursos para la equidad de género, participaron con el 14.4% de beneficiarios y sin embargo tienen o han ejercido el 75% de los recursos, ¿no? Es evidentemente una distribución indeseable. ¿Por qué se explica esto? Bueno, básicamente es lo siguiente: ocurrió la desaparición de algunos programas que habían venido ejerciendo este tipo de recursos una mayor cantidad de años y además hubo una restricción presupuestal sistemática para este tipo de programas, lo que evidentemente afectó su cobertura y pauperizó sus beneficios. Aquí tenemos los programas que desaparecieron, la mayor cantidad de reducción del presupuesto debido a programas desaparecidos ocurrió entre 2015 y 2016. Todos estos programas dejaron de estar en toda la estructura presupuestal. Sin embargo, este mismo comportamiento se ve a nivel de unidad responsable y las unidades responsables no desaparecen, lo cual significa que la mayoría de unidades de programas que desaparecieron implicaron que la unidad responsable de aplicar ese programa dejó de etiquetar gasto en equidad de género. Si nosotros quitamos este gasto de los programas que desaparecieron, tenemos claramente cuál fue el impacto de la restricción presupuestal aplicada a estos programas. Podemos ver evidentemente que el mayor efecto provino, aquí tenemos ya en los agregados, de los programas eliminados. Se redujo en 13,000 millones de pesos el presupuesto que ejercieron estos programas, pero además tenemos una restricción presupuestal de alrededor de 3,000 millones de pesos, lo cual nos explica la caída que ha tenido este tipo de gasto entre 2016 y 2019. Si nosotros lo vemos al nivel de los beneficiarios, mientras que los beneficiarios de los programas que tuvieron restricción presupuestal aumentó en 33 millones, el de los programas eliminados evidentemente se redujo a cero,
eran 48 millones de beneficiarios que dejaron de recibir los beneficios de esos programas. Y bueno, esto nos da que el total de beneficiarios se redujo en 15 millones. Aunque aumentó la cantidad de beneficiarios de aquellos programas que tuvieron restricción presupuestal, evidentemente al aumentar la cantidad de beneficiarios y disminuirse el gasto, se pauperizó los beneficios recibidos. El problema con los programas eliminados es que no, en algunos casos sí fueron sustituidos por otros programas que tienen un digamos, objetivo similar. O sea, hay que aclarar que no se puede sustituir la población beneficiada. La población beneficiada que dejó de ser beneficiada porque desaparece un programa, ya dejó de ser beneficiada. Otra población fue beneficiada conservando un objetivo. Pero en muchos otros programas, que son estos, simplemente el programa desaparece y el objetivo que se tenía al desaparecer el programa se abandona y ya no hay otro igual. En estos programas, lo que podemos ver además es que los más afectados fueron los programas que se especializan en proporcionar servicios públicos y en proporcionar subsidios a la población. Los programas de servicios públicos son las barras azules, y los que proporcionan servicios a la población son las barras rosas. Subsidios a la población son las barras rosas. Esos de las barras rosas son los programas que se destinan a otorgar subsidios directos a las mujeres y son los que se considera que propician o promueven más su independencia, ¿no?, en el largo plazo, porque son los que se utilizan para otorgarles créditos, etcétera, ¿no? Ese tipo de programas. Luego tenemos los otros programas que son los de corto plazo. Estos recibieron la mayor parte del gasto en equidad de género, pero sus prioridades cambiaron continuamente y quitaron la cobertura a los beneficiarios de los programas que dejaron de etiquetar gasto. Aquí tenemos el ejemplo más visible de este comportamiento. Al inicio, la prioridad de estos programas era la vivienda, otorgar viviendas a las mujeres. A partir de 2014 se va a financiar básicamente el seguro de jefas de familias y a partir de 2017 es pensión a adultos mayores, ¿no? Van cambiando las prioridades continuamente de estos programas de corto plazo. Esto en ocasiones incluso lo podemos ver por ramo. Como vemos al principio, los programas de turismo, ¿no?, las no sectorizadas eran los principales ejecutores de este gasto. Después se va defensa, marina, seguridad pública, pero principalmente economía y trabajo creo que es el más importante. A estos problemas o a estos comportamientos se añade que prácticamente todas las URs y programas han subejercido este tipo de recursos. Aquí tenemos el subejercicio ha sido constante, pero ha sido más importante en los programas de corto plazo, ¿no? Es la línea azul. Como vemos, tienen un subejercicio que ha sido creciente, con clara afectación hacia los objetivos de cobertura. Ninguno de los tipos de programa ha logrado sus objetivos de cobertura. En el agregado podemos ver, los que más subejercieron, 3,000 millones de pesos, fueron es la barra azul, fueron los programas que son de corto plazo, con una afectación de 420 millones de beneficiarios que no recibieron el beneficio. En total, el subejercicio suma 3,400 millones de pesos, afectando a 946 millones de beneficiarios. Las conclusiones son las siguientes. Aunque este tipo de gasto ha tenido un comportamiento acíclico, esto ha sido el resultado más del financiamiento de programas presupuestales de corto plazo, porque el de aquellos de largo plazo ha sido claramente procíclico, lo que es indeseable porque ha significado lo siguiente. Primero, concentrar el gasto para la equidad de género en la minoría de programas presupuestales y en la minoría de beneficiarios. Segundo, cambiar constantemente las acciones financiadas sin considerar ni brechas de género
ni resultados de las acciones que dejan de ser financiadas, ni tampoco las necesidades de la población que pierde la cobertura. Asignar la mayor proporción del gasto para la equidad de género a las unidades y programas menos experimentados en el ejercicio de este tipo de recursos, lo que nos explica el fuerte subejercicio que estamos obteniendo, afectando además el cumplimiento de las metas de cobertura. Y finalmente, castigar con restricción presupuestal, por el contrario, a las unidades ejecutadas y a los programas que más experiencia tienen en el ejercicio de estos recursos y por tanto mayor éxito pueden tener en lograr la equidad de género, en lograr los objetivos de la equidad de género. Las recomendaciones serían que sin afectar el gasto de los programas de corto plazo, se debería implementar una estrategia efectivamente de política contracíclica para el gasto de los programas para la equidad de género de largo plazo, ¿no? Porque de otra forma estamos pauperizando las acciones para la equidad de género que se llevan a cabo. Y por otro lado, indexar la administración de este tipo de gasto, pero especialmente la de aquellos programas de corto plazo, al desenvolvimiento de las brechas de género, ¿no? Y finalmente iniciar el proceso de transversalización hacia todas aquellas unidades y programas que no lo han iniciado. Tenemos que seguir avanzando en este objetivo. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Sí. Preparamos los micrófonos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? ¿Se acaba su tiempo? ¿No? Bueno. Entonces pasamos a un receso. Una pregunta. La maestra Reina comentaba hace un momento que esta política de austeridad más bien es una reasignación de recursos, ¿no es así? En detrimento del crecimiento económico, entendiendo que no se utiliza como el recurso no se destina a capital ni inversión, sino a desarrollo social. Bueno, lo contrario de lo que dije. Bueno, mi pregunta va enfocada si urgen una reforma fiscal y hacendaria porque no hay espacio necesario para destinar a rubros como desarrollo, capital o inversión. Pero ahorita estamos viendo un recurso, un subejercicio, como hizo mención. Entonces, se está abriendo este espacio y si fuera decisión del gobierno federal, este espacio entonces se podría distribuir para los planes como universalidad de servicios de salud o de educación de tercer nivel. Es decir, ya no urge tanto la reforma fiscal. Lo que señalaba yo en la exposición era que la diferencia en este gobierno era que lo que recibe más recursos como porcentaje del PIB es desarrollo social. Sin embargo, también están tratando de incrementar el desarrollo económico, impulsando la inversión pública. Eso es lo que lo diferencia con respecto a los presupuestos anteriores y la política anterior. El problema es que no se gasta no porque no se tengan los recursos, al menos los que se ha presupuestado sí se cuenta con ellos, pero lo está destinando a un fondo de fiscalización para hacer frente a problemas en los siguientes años, que se le ha cuestionado que probablemente no tendría esos recursos para hacer frente a todos los programas que está actualmente empleando. ¿Sería necesaria una reforma fiscal? Si hablamos, tendríamos que hablar en dos aspectos. En términos políticos, no sería viable porque a las empresas no les gusta que les cobren, a las grandes empresas no les gusta retribuir parte de su ganancia vía impuestos. De hecho, es una discusión que se tiene desde la década de los 50, 54 con Caldor, cuando vino y dijo, México tiene que cambiar la forma en cómo no solamente subsidiar a las empresas, sino recabar ingresos. En ese término sí es necesario para que el gobierno no incurra en deuda, porque también sería algo que se le cuestionaría. Pero en términos políticos no creo que sea viable, ¿no? Tendría muchas limitantes para que esto se pudiera realizar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
Vamos a pasar a un receso para posteriormente trabajar la mesa 4, liberación comercial y marco jurídico en México. Muchas gracias.